Básicamente teníamos muchos deportistas que querían aumentar la masa muscular y sistemáticamente fracasábamos. Los medíamos con herramientas como la antropometría, porque no disponíamos de tecnología de imágenes como una máquina de DEXA, pero usábamos un modelo de composición corporal que nos permitía aislar por sí solas la masa muscular, aparte de la grasa corporal, y el peso del esqueleto. Al analizar estos deportistas con los cuales habíamos fracasado, buscamos factores en común. No solo eran muy disciplinados entrenando, comiendo, descansando, sino que también había un indicador que era similar en todos. Ese indicador era el índice músculo-óseo, o sea, los kilos de músculo divididos por los kilos de esqueleto, que vendría a ser, para los que son amantes de las carreras de autos, una especie de motor chasis. El músculo es el motor que mueve el chasis, que es el esqueleto. Y eso genera el rendimiento deportivo. Notamos que todos estaban cerca de 5 kilos de músculo por cada kilo de hueso. Entonces, la primera hipótesis fue, hace como 30 años, que 5:1 era esa suerte de límite superior. Luego también trabajamos con deportistas y personas buscando cuál era el mínimo compatible con la salud. Este índice músculo-óseo no es nuevo. Empezó hace más o menos 100 años y viene de la industria cárnica, donde calculaban el rinde de carne o músculo del animal en base a el peso del carcas o el esqueleto. Luego visitamos el Museo Smithsonian en Washington, donde conocí a Ted Grant, que era el anatomista del zoológico, y él se encargaba de las disecciones de todos los animales que habían fallecido. Le pedimos unos datos y empezamos a calcular el índice musculoso en diferentes animales. Y por ejemplo, vemos que había una coherencia entre las funciones que tenían que generar y la estructura. Por ejemplo, el lince, un animal que necesitaba mucha potencia terrestre para llegar a sus presas, tenía un índice muy alto de 6,7. Otro animal que tenía que volar tenía un esqueleto liviano y una mínima cantidad de músculo para propulsarse y volar y asustar seres humanos. Después teníamos animales en el agua que tenían que propulsarse por un medio muy denso que es el agua y tenían bastante musculatura. Luego queríamos ver qué pasaba con humanos y empezábamos no solo con los deportistas, sino también con una muestra normal de personas que no eran ni sedentarios ni deportistas de élite. Esta muestra la llamamos ArgoRef. Alquilamos un salón dentro de un centro de estética para dar clases de cómo medir, reducir el error técnico, certificar y estandarizar la técnica en todos. Esta es una muestra del ArgoRef. Vimos que tenía una distribución campaniforme, gaussiana, normal, que responde a todos o la mayoría de los parámetros biológicos, y vimos que había un promedio de 4,1, 4,2 kilos de músculo por hueso en hombres, 3,5 en damas, y puntos de corte muy marcados, superiores e inferiores en 5, 5,2 y en 3,5 en hombres, 3,0 en mujeres. Luego, con los deportistas, empezamos a acumular datos a través de varios colegas que accedían a medir a varios de ellos y vimos que también el límite superior era cerca de 5,2 en lanzadores, levantadores de pesas, culturistas naturales, y el límite inferior, gracias a unas colegas que fueron a Kenia a medir maratonistas, cerca de 3,5. Los velocistas no tenían el máximo de masa muscular, tenían el óptimo de masa muscular. Y ahí empezamos a buscar cuál era la cantidad óptima de masa muscular para cada deporte, para cada puesto de juego y para cada esqueleto individual. De esa manera poder guiar la nutrición y la actividad física y la selección de talentos a optimizar el rendimiento en estos deportistas.
Esta era la idea. Es siempre esta ley de ganancias decrecientes, donde hay una cantidad de masa muscular que es óptima. A veces hace falta la máxima, como en algunos puestos de rugby o fútbol americano, pero a veces hace falta la mínima, como en fondistas, pero la mayoría de los deportes tenía una cantidad óptima, que era la que queríamos cuantificar. Desde ese centro de estética que alquilamos, el salón, empezamos a acumular datos, tomar clases de metodología, escritura científica, bioestadística, y empezamos a publicar en revistas o journals internacionales en Inglaterra y Estados Unidos todo nuestro trabajo. Entonces, abajo pintábamos uñas y arriba hacíamos ciencia. Esto se empezó a popularizar en la comunidad internacional del deporte y nos han dedicado capítulos en libros como El gen deportivo de David Epstein en Estados Unidos, y ese capítulo llegó a oídos de preparadores físicos de fútbol americano que estaban muy interesados en mejorar, en palabras de ellos, hasta un 1% el rendimiento por ser tan competitiva la liga. Eso hizo que empezáramos a trabajar con fútbol americano y vimos que este índice, este trabajo, se ubicaba muy bien, se adaptaba muy bien al fútbol americano y a la toma de decisiones, ya sea tanto en la compra y selección de jugadores como en llevar la nutrición y el ejercicio a optimizar su rendimiento. Entonces, hemos evaluado con varios colegas más de 30 equipos, no solo de fútbol americano, sino también de la NBA, de básquetbol, de béisbol, de hockey sobre hielo, y también de fútbol, soccer que ellos le llaman. Y hace 4 años que sistemáticamente nos invitan a evaluar los 320 jugadores universitarios, los mejores elegidos, que van a una reunión de una semana que se llama el Combine, todos los años en Indianápolis, donde se someten a ciertas pruebas de aptitud física, médicas y composición corporal para intentar ingresar en las ligas profesionales. Hemos llevado varios colegas de Argentina, también de México y algunos que hemos entrenado en Estados Unidos. Lo interesante de trabajar aquí es que no solo estábamos buscando el máximo de masa muscular en, por ejemplo, lo que se llaman linemen o linieros, que tienen que pesar 140, 150 kilos, y hay equipos ahora que los están eligiendo con este sistema en base a su esqueleto, sino también otros puestos de juego como los velocistas, los receptores. Descubrimos que los estaban musculando demasiado y comenzó la hipótesis de mi colega Aaron Wellman, el preparador físico de los New York Giants, de disminuirlos de masa muscular para ver si mejoraba el rendimiento. Entonces, paradójicamente, hicimos un contrasentido de disminuir la masa muscular en estos supuestamente velocistas y mejoraron su velocidad y disminuyó la propensión a lesiones, sobre todo disquiotibiales, por tener menos peso. Esto es una hipótesis que todavía está en desarrollo, va a llevar varios años investigar, pero nos valió que varias academias, como las academias Exos, donde entrenaron varias veces los Pumas, empezaron a preparar, hacer toda su preparación física en base a esto, y esto llevó a que se viralice, no solo en redes, sino también nos han hecho varias notas en el New York Times y en el Washington Post, como dicen acá, una métrica que cambia la manera en que entrenan en el fútbol americano, lo cual me parece increíble. Pero nuestro foco ahora está más enfocado a la salud, sobre todo a medida que nosotros estamos sumando años, queremos evitar la sarcopenia o pérdida de masa muscular, y también la regionalización, por ejemplo, saber tren superior, el índice musculoso de tren superior, tren inferior, cuáles son los mínimos, cuáles son valores adecuados en crecimiento y desarrollo y diferentes patologías. Ha sido un camino muy divertido y les agradezco mucho su atención. Te queremos hacer unas preguntas porque vos sos un especialista en masa muscular. ¿Y hasta qué edad se puede hacer pesas y hacer trabajo de fuerza?
Bueno, hay estudios en nonagenarios que han mejorado, o sea, tener más de 90 años, uno puede empezar a ir al gimnasio 2 o 3 veces por semana, media hora, 40 minutos, y puede mejorar la musculatura, que a su vez está asociada a la fortaleza y salud del esqueleto. Yo estoy llegando a los 50 y todo el mundo dice, no, tenés que hacer pesa, ir al gimnasio, hacer pesa, ir al gimnasio. ¿A qué edad se empieza? Porque dijiste, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿A qué edad hay que arrancar? Te vemos a full en redes, o sea, lo ves, lo siguen a Francis, ¿no? Sí, y lo ven ahí a full haciendo pesas, digo, ya tengo que empezar, ¿no? Sí. ¿Cuál es la recomendación? Sí, ha habido antes... que te pongo el micrófono, dale. Ha habido mucho debate antes sobre a qué edad pueden empezar los niños y adolescentes, y en base a mucha investigación científica y a 8 asociaciones internacionales de salud, actividad física en niños y adolescentes internacionales, la gran Sociedad Argentina de Pediatría ha cambiado su postura desde hace algunos años y se pueden iniciar inclusive en la preadolescencia. Por ejemplo, 9, 10 años, pero es importante que esté bien supervisado y trabajarlo bien. Por ejemplo, antes se decía, no, tiene que trabajar con su peso corporal. Supongamos que hay un niño de 10 años que pesa 40 kilos y no puede ni siquiera hacer una dominada, pero sí puede ir a una máquina, empujar hacia abajo con 10, 20 kilos y progresivamente hacer un trabajo ordenado. ¿Lo despedimos? Fuerte Sí, aplauso. Un fuerte aplauso para Francis. Pero Francis Holloway, muchas gracias.